Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día, aquí en Lancelot Televisión. Vamos a tener una entrevista exclusiva porque quien nos habla es un hombre de conocimiento y vamos a hablar con Pablo Pérez Ramos. Él es profesor, es arquitecto y especializado en arquitectura del paisaje en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, en Boston. Lo hemos cogido un poco al lazo, en este caso porque él fue ponente ayer, nos va a explicar un poco por dónde fue la línea de su ponencia, lo voy a decir correctamente y lo voy a leer, en la sexta jornada del ciclo Urbanismo de los Cuidados, organizado aquí en Arrecife, y vamos a ver por dónde van a ir los tiros, dónde fueron los tiros y por dónde pueden ir los tiros en Lanzarote o en el mundo en general. Vamos a hablar con, en este caso, Pablo Pérez Ramos. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Muchas gracias por la bienvenida. Gracias a ti por venir y por el tiempo que nos dedicas. Siempre muchas veces empiezo diciendo, para la gente que viene fuera, que si es la primera, y me dices que es la primera vez. O sea, que no puedes hacer un balance de paisaje. ¿Todavía no? No todavía. Es mi primera vez en Lanzarote, llevo menos de 24 horas en la isla. Efectivamente, llegué para participar en esta sexta jornada de Urbanismo de los Cuidados. Y me quedaré ahora unos días. Bueno, he venido a contar algunas de las cosas que he aprendido en otros entornos áridos. Mi trabajo, últimamente me vengo especializando en temas de aridez y vine a hablar de algunas de las experiencias que he aprendido en otros lugares y a aprender de algunas de las cosas que se han hecho aquí en Lanzarote. Conozco algunas cosas de la isla, pero todavía no las he visitado. Mira, pues vamos a ir por ahí, porque vamos a ir hablando de lo que vas hablando. Temas, lugares áridos. Pero, por ejemplo, es que, claro, yo no sé si te vas a poder situar, porque Lanzarote tiene distintos paisajes, ¿eh? Yo me imagino que lo has visto. La zona de los ajaches, papagayos, es aridez. Y luego tenemos zonas de diferentes Argelia y demás. Pero, por ejemplo, Fuerteventura es todo como los ajaches. Y yo siempre digo que qué difícil es, hasta para la arquitectura de Fuerteventura, obtener. Ahí parece que todo lo que pones no pega. Y parece que en Lanzarote, esa Casa Blanca, esas casitas blancas del lugar, a veces parece que tiene más armonía. No sé si tiene algo de sentido lo que digo. Sí, puede ser. O sea, a ver, en lugares áridos, en realidad, de lo que estamos hablando a lo mejor es de temas de arquitectura vernácula, es decir, de cómo los lugares, las condiciones materiales que ofrecen los lugares han sido a veces han sido necesariamente utilizadas en el pasado en un mundo en el que no existía tanta conectividad, en el que uno no podía comprar tuberías de plástico a la China para hacer lo que existían. La arquitectura vernácula normalmente nos resulta que está en consonancia con el medio ambiente porque en realidad es un derivado casi literal, directo de las condiciones materiales que existen a la mano, digamos, que están disponibles de manera directa en el lugar. Claro. Históricamente, los seres humanos han organizado sus arquitecturas a partir de los materiales que estaban disponibles. Eso hace que exista esa consonancia. Cuando el mundo se abre y empiezan a llegar cosas desde diferentes sitios, a veces sí que existe la necesidad por criterios estéticos o de sostenibilidad, de normalizar o de regular el modo en el que la arquitectura se sigue construyendo a pesar de la disponibilidad de otros materiales. Claro. Pues cuenta, por ejemplo, algunos de los donde hayas estado, ¿en qué otros lugares áridos y qué intervenciones o qué has propuesto tú o qué has visto tú? Mira, yo de lo que me estoy ocupando es de visitar diferentes, o sea, a mí me tiene muy interesado en un mundo en el que existe calentamiento global. Y yo creo que esto tiene que ver con el simple hecho de que yo nací y crecí en España, soy madrileño, y siempre sentía como... Mi familia es del norte, de Santander, y yo siempre cuando viajábamos a Santander atravesábamos todo Castilla, que es un territorio relativamente árido, semiárido, podríamos decir, hasta que llegábamos a la cordillera cantábrica y bajábamos hacia el Cantábrico y de repente todo era verde. Yo creo que existe, y esto es una cosa que hablábamos ayer en las jornadas, ¿no? Desde el mundo del norte, una mirada hacia el mundo del sur, como si la aridez fuera algo malo. O sea, como si los pueblos del norte, el Imperio Británico, digamos, que viene de una isla verde, mira aquellos lugares que no son verdes como diciendo, mira, tenéis un territorio que está básicamente degradado porque esto es lo que os merecéis porque sois una cultura inferior. O sea, dicho así, es un poco bestia como lo digo, pero sí que existe, digamos, desde a Lanzarote muchas veces mis amigos de Gran Canaria y Tenerife para vacilar dicen, ¿qué? ¿Vas al desierto? Claro, como si el desierto fuera algo, como si el desierto fuera, claro, pero como si el desierto fuera
el resultado de un proceso muy largo de degradación medioambiental, que es el resultado de malas prácticas por parte de los humanos que habitan esos desiertos, cuando en realidad los humanos que habitan el desierto han sido capaces históricamente de habitar esos desiertos a base de ingeniárselas y de ser capaces de producir vida a niveles de abundancia que el desierto, que las condiciones medioambientales no habrían sido capaces de producir por sí mismas. Es decir, mi interés en la aridez tiene que ver con la puesta en valor de la tecnología humana como un mecanismo que ha posibilitado la emergencia de la vida en lugares en los que, en principio, la vida no habría sido posible. Y ese es el concepto mismo de oasis. Normalmente pensamos en el oasis como un espacio natural que emerge casi de manera providencial en un desierto, en un lugar en el que eso no estaba previsto, cuando en realidad la mayoría de los oasis son el resultado de acción humana que domestica, que modula, que primero entiende, encuentra el agua y es capaz de poner el agua a funcionar de modo que se puede llegar a cultivar, a construir un vergel, digamos, en medio del desierto. Sí. Y ese vergel es el que posibilita la emergencia de una ciudad. Y ahí es donde viene, digamos, este concepto de ciudad oasis, que era un poco el eje. Y hoy en día, construyendo la ciudad oasis, cuando se dice eso, ¿qué quiere decir? ¿Vale? No es un oasis en medio de tal, pero ¿cuál es la idea? ¿O qué efectos prácticos puede tener? En realidad diría que cualquier oasis, en cierto modo, es una ciudad. Normalmente pensamos de nuevo en el oasis como si fuera un jardín o como si fuera un parque, pero el oasis es, de nuevo, ese espacio construido que posibilita la vida, que posibilita la agricultura, y una vez que ese espacio existe, es posible fundar una ciudad. Digamos que no hace falta tener el vergel para después fundar la ciudad, digamos que es un proceso en el que todo sucede simultáneamente. Nadie va a cultivar si no va a habitarlo, y nadie puede habitar un espacio si no tiene provisión de alimento. Entonces, el oasis en sí mismo es un asentamiento humano que tiene una dimensión urbana, es un espacio habitable. Y, de nuevo, que está construido en base a un entendimiento de los procesos naturales que tienen lugar en el desierto, que si son ligeramente rearticulados, permiten que surja la vida. Es decir, vale, pero entonces, ahora, por ejemplo, no solo eso, sino a lo básico hay que añadir cambio climático. Sí. No sé si debemos de pensar a la hora de hacer ciudades ahora o de adaptarlas, ¿las tenemos que adaptar? ¿De qué manera? Obviamente, o sea, mira, en algunos de los análisis que hemos hecho en algunos de estos oasis, llevamos drones sencillos. Yo no soy un profesional de los drones, pero llevamos unos drones semiprofesionales y en algunos de ellos llevamos incorporados cámaras térmicas, por ejemplo. Y es posible detectar con la cámara térmica que en una distancia, digamos, de 6 metros, por ejemplo, puede haber una diferencia térmica de más de 30 grados centígrados entre la temperatura de una piedra que está expuesta a la radiación solar y la temperatura de una piedra idéntica, hecha del mismo material, que está en ese momento bajo la sombra de una palmera, bajo la sombra de un árbol. Es decir, la provisión de sombra, de una sombra vegetal, digamos, o sea, la provisión de arbolado, la provisión de vegetación y la provisión de la sombra que esa vegetación aporta, cambia radicalmente las condiciones térmicas, las condiciones de confort, que de nuevo es lo que permite no solo que nosotros podamos estar en esos espacios, sino que la vida, otras formas de vida, la vegetación pueda vivir en esos espacios. Si tú tratas de plantar una tomatera en un punto del Sáhara de Túnez, en el que hay una temperatura media de 40 grados, es imposible que lo hagas a pleno sol. Pero si tú encima de esa tomatera colocas una copa de árboles, de palmeras datileras, van a filtrar suficientemente el sol como para que puedan suceder cosas debajo de esa sombra. Entonces es absolutamente necesario, en un contexto de cambio climático y de adaptación, introducir más y más vegetación que sea posible que se pueda introducir bajo las condiciones climáticas dadas. Pero hemos visto, no sé, de nuevo, vuelvo a la cuestión de España, de la península ibérica, es un espacio que está viviendo un proceso de mayor aridez, pero tenemos lugares mucho más áridos cerca de nosotros que demuestran que es posible coexistir con niveles de aridez mayores. Lo único que hay que hacer es encontrar cuáles son las especies adecuadas para hacerlo posible.
¿Qué opinas tú de estas ciudades en los Emiratos que el otro día me decían que, no sé qué, en calles meten aire acondicionado, en calles abiertas, y que, no sé, el consumo que tendrás que darle, no sé si eso es como luchar contra algo que no... Eso es un poco lo contrario de lo que estábamos hablando hace un momento con el tema de lo vernáculo. O sea, lugares como los Emiratos son posibles a costa de importar tecnologías de otros lugares que tienen muy poco que ver con las condiciones materiales locales. Es decir, tú estás en los Emiratos, tienes petróleo, vendes petróleo y te traes lo que quieras de cualquier otro lugar, pero no estás, digamos, construyendo un espacio que sea, digamos, coherente con la realidad material y la realidad energética que existe en el lugar. Y por realidad energética me refiero a la radiación solar que te cae del cielo o a las condiciones de viento que tú tienes ahí. Mientras que esos mismos lugares han sido habitados durante milenios de acuerdo con un entendimiento muy preciso de esas condiciones, de las condiciones climáticas que habían ahí. Ahora ese clima simplemente se está negando. Tú cierras, te pones el aire acondicionado dentro y así puedes vivir. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se pueda, de momento quemando petróleo, y cuando se nos gaste el petróleo, pues a lo mejor hemos encontrado otra fuente de energía, en esas estamos, hemos encontrado otra fuente de energía que nos permita vivir así, pero a lo mejor otra manera de vivir es adaptar nuestras condiciones de vida un poco mejor a las condiciones climáticas a las que nos enfrentamos. No generar una barrera y una disrupción radical a base de quemar combustibles fósiles, sino a través de procesos de adaptación un poco más sensibles y coherentes. Sí, coherentes, sí, que tengan sentido común con el lugar, ¿no? Antes te estaba comentando, y a ver qué solución me pones tú en la mesa, porque Arrecife es una ciudad particular. En parte, menos mal que has visto probablemente lo mejor. Hay partes más que igual no son tan necesarias. Pero bueno, la avenida Medular, antes lo comentábamos, a ver qué solución me pones tú. Tiene un problema que ya el Colegio de Arquitectos intentó hacer unos arreglos, y te lo comentaba, tiene una vía medular con bien de árboles, un bulevar, el suelo no es muy bonito, pero da sombra y está bien, pero está inutilizada porque son tramos de 100 metros, rotonda. Entonces no tiene continuidad y la gente no va por ahí y al final va por las aceras que están peladas. Yo no sé si hay algún tipo de fórmula que se haría, o te cargas la rotonda, o porque podría, para hacer eso y que no haya nadie, hay gente que dice, pues mete más plantas o pon una canchita de algo, o yo qué sé, porque la gente no camina por ahí. Claro, o sea, por lo que entiendo, no conozco ese lugar en concreto, pero por lo que entiendo, los espacios que están destinados al tráfico de los peatones están fragmentados por el tráfico vial, porque la mayoría, las ciudades llevan más de 100 años construyéndose con el tráfico vial por encima de todo, es lo que las articula, y luego al peatón se le dan los espacios, los residuos. Digamos, lo que está pasando ahí es que el espacio del peatón es el residuo que deja el espacio vehicular, que es el que le da estructura, digamos, a esa gran avenida. Efectivamente, o das mayor continuidad a las posibilidades de tráfico peatonal, o el peatón no se va a meter en ese espacio para circular. Entonces, como tú estás diciendo, puedes o bien asumir que esos espacios, a pesar de estar contenidos en un eje, no son axiales, son espacios estacionarios que se pueden utilizar para actividades estacionarias, para llegar y sentarte en un banco bajo la sombra de algo para practicar baloncesto o lo que sea. O, como dices tú, esa podría ser otra opción, decir, mira, lo abandonamos. Esto asumimos que no es para el peatón, lo que tenemos que hacer es, a lo mejor en las aceras laterales, montar más vegetación para que sea más confortable, pero en todo caso, si tú ese espacio que está dentro del bulevar, se lo das de manera definitiva a la vegetación, puedes introducir muchísima más vegetación, y eso va a tener también consecuencias en el espacio periférico. Si tú tienes un vergel plantado dentro del bulevar, la temperatura del todo el bulevar va a bajar y va a ser un espacio más habitable. Las aceras van a ser espacios más habitables, precisamente por ese pulmón verde que existe dentro de la avenida. No, porque yo estaba pensando, digo, joder, pues haber hecho que en vez de ponerlo todo en el centro, haber puesto más en los lados, bien de vegetación, y dejar el tráfico que vaya por el centro. Porque al final, si vas a llevarlo a rotonda, no tiene... Pero eso es una cosa que, bueno, no sé quién estuvo a cargo de esa operación, pero eso es una cosa que cualquier arquitecto con un poquito de sensibilidad
debería ser capaz de verlo. ver. De verlo. Bueno, no vamos a buscar Sí. el nombre del arquitecto que lo hizo. Si lo hubo. Sí, claro. Claro. Recta final, porque esto se nos va rápido. Hay unos matices dentro del programa como las ciudades dentro de la Reserva de la Biosfera. No sé si eso tiene alguna complejidad, tiene algunos matices. Lanzarote, por ser Reserva de la Biosfera, se debe hacer unas cosas que en otros sitios no se debieran. No sé si... Sí, esa es una cuestión interesante. O sea, el hecho de que la isla entera sea una reserva de la biosfera, creo que es siempre interesante, yo creo que tratar de derribar esos muros conceptuales que a menudo establecemos. O sea, el hecho de que esto es la ciudad y esto es lo que está fuera de la ciudad. Quizá hay que difuminar, digamos, ese borde conceptual, que no es tan físico como conceptual. Cuando uno normalmente sale de la ciudad no es posible decir, mira, en este punto acabamos de salir de la ciudad, ¿no? Uno se coge el coche, sale de Arrecife y dice, ¡oh, mira, ahora de repente ya hemos pasado ese umbral! Ese umbral no existe. Es un umbral que tenemos más construido en la cabeza, en plan. Entonces la ciudad se tiene que construir de manera fundamentalmente diferente al resto de la isla, ¿no? Seguramente la ciudad existe donde existe, pero bajo el suelo de esta ciudad existen quebradas, existen barrancos por los que circula el agua y digamos, la ciudad tiene que estar construida de acuerdo con los mismos principios medioambientales que uno puede ver de manera más obvia en el territorio, digamos, en lo que llamamos normalmente el paisaje, ¿no? Sí, donde no cae urbano. agua, donde va claro, agua. Uno ve el agua, pero aquí en la ciudad hemos tapado, hemos puesto un tubo, no sé qué, y entonces se nos olvida, no, por aquí no pasa el agua. ¿Cómo que no pasa? Pasa por aquí debajo y llega al mar, y cuando, digamos, ocultamos esos fenómenos, de pronto sale un agua en el mar que no pensábamos que pudiera estar tan negra porque se nos ha olvidado que en realidad la gravedad sigue empujando las cosas y que cuando llueve mucho ese agua está pasando por alguna parte. Entonces yo creo que incidiría un poco en esta idea de derribar o de difuminar esos límites conceptuales entre la ciudad y la reserva de la biosfera que la rodea. Integrarla. Yo te lo decía también porque claro, Lanzarote tiene un fenómeno curioso. Bueno, no sé si es curioso, tiene la verdad, yo soy de aquí, pero la verdad que hay paisajes espectaculares, ya los verás, pero la Jeria, esa creación humana de cómo aprovechar un volcán, tú lo verás y ya lo sabes, ya sé que lo sabes. Pero tiene un contraste con Arrecife, porque los pueblos también son muy armónicos, por decirlo de una manera, pero Arrecife es el desarrollismo bruto. Claro. De hecho, para que te hagas una idea, hay una película española que se llama Invasor, que la película de un soldado español que tuvo que ir se entiende que Irak o Afganistán, una guerra de esta, y tiene dos partes, la película en su Galicia natal y la otra parte en esta zona destruida de una ciudad. Pues, para no irse a grabar a Irak, vinieron a Arrecife a grabar. Lo que te quiero decir es que alguien vio que Arrecife se parece a Irak o a tal, porque se pusieron carteles en árabe y tal, y hacen unos camiones por ahí, una intervención. Es decir, que muy bonito no es. ¿Eso tiene solución? Una ciudad, lo digo con toda la humildad hacia nosotros mismos, digo, porque hay gente que dice, pues, ¿y cómo arreglas esto? Es verdad que en España durante los últimos 50 años ha habido, o incluso un poco más, todo el desarrollismo ha dado resultado a un feísmo que es un poco rampante, ¿no? Ayer viajaba yo desde Madrid a Lanzarote en avión y me asomaba a la ventana y es que uno puede ver el feísmo desde 10.000 metros de altitud. O sea, uno puede ver que hay algunos pueblos que están como bien construidos, que uno los ve que están como bien colocados con límites físicos que se ve que han sido delineados con cierto criterio, y hay otros puntos que era como así, como un desparrame de naves industriales, como que no se sabe, muy desordenado. Es cierto que tiene difícil solución, pero como somos los que estamos aquí, los que estamos vivos y los que tenemos la responsabilidad de ser optimistas, debemos pensar que sí, que tiene solución. Lo que pasa es que son soluciones a muy largo plazo, que requerirán de décadas, de muchas decisiones una planificación. De muchas decisiones muy bien tomadas durante mucho tiempo. Es decir, todas las decisiones que se han tomado mal, necesitas el mismo número de decisiones bien tomadas durante el suficiente tiempo como para poder revertir todas las malas decisiones mal tomadas durante mucho tiempo también. Es decir, si llevó 70 años construir este feísmo, nos va a llevar otros 70 años quizás
si empezamos hoy y empezamos bien, revertirlo o al menos neutralizarlo hasta un punto en el que nos haga sentir mejor. O sea, sí es posible, pero hace falta mucha capacidad política, mucho liderazgo y mucha asistencia técnica de gente bien formada y interesada en cambiar las cosas. O sea, sí, no, y entiendo yo también eso, que luego cuando vaya a haber un cambio de modernización de una parte por, no sé, de reforma, pues ir planificando con criterio. O también esto es como una casa, ir poniendo plantas y tú vas poniendo plantas, unas cortinas más bonitas y al final también puedes ir a... Hacen falta marcos estratégicos a largo plazo que digamos que el cortoplacismo de la política sea capaz a los que el cortoplacismo de la política sea capaz de contribuir a base de pequeñas decisiones tomadas en los ciclos de 3 años, de 4 años, que son los ciclos de la política. Entonces, si cada ciclo político viene con una nueva idea de ciudad, pues no va a salir bien. No va a salir bien. Hace falta una visión a largo plazo que sea implementable a corto plazo, de manera incremental, digamos. Sí. Nos hemos ido de tiempo, pero te quería preguntar, te lo dije antes que te lo iba a preguntar, y esto es una pregunta personal porque siempre me ha generado curiosidad. ¿Cómo es dar clase en Harvard? ¿Cómo es Harvard? ¿Quiénes son los alumnos? Yo estaba en Cambridge y yo decía, me encantaría haber estudiado aquí. Todos eran como perfectos, eran con bicicletas, eran guapos, eran... No, a ver, Harvard es un lugar increíble en muchísimos sentidos. O sea, está en una ciudad que es Boston, que es una ciudad relativamente pequeña para no solo Harvard, además está en la misma ciudad de Cambridge, el Cambridge de Massachusetts, está también el MIT, o sea, universidades de altísimo nivel a nivel mundial, están cerca, pero MIT y Harvard están a 10 minutos andando la una de la otra. Hace que haya, digamos, como muchísimo capital humano, digamos, hay personas de todo el mundo que van allí a tratar de entender algunas cuestiones que les interesan. Entonces es una ciudad, hace que sea un espacio como muy cosmopolita de gente de todo el mundo, pero sí te puedo decir que en los 16 años que llevo allí también es cierto que la diversidad cada vez es menor. ¿Ah, sí? Sí, porque, por ejemplo, me dices, ¿cómo es Harvard? ¿Quién está por allí? Pues ¿los alumnos quiénes son? Cuando yo llegué allí había muchos alumnos europeos, por ejemplo, que ya no hay tantos. ¿Ahora hay más asiáticos? Hay muchos asiáticos, hay menos estudiantes latinos, pues porque es cierto que a menudo en estas universidades pues el coste muy alto, ¿no? de la educación es muy alto. ¿Es una educación buena? Sí. ¿Es buenísima? Sí. ¿Vale 50 veces más de lo que vale la educación en otros espacios, digamos, como en otras universidades buenas europeas, que a lo mejor no están a ese nivel, pero que pues también? Entonces eso es algo es algo que yo creo que la Academia Americana tiene que replantearse y que se está empezando a replantear muy seriamente, porque hoy por hoy cuenta todavía con todos esos estudiantes que llegan de Asia, pero quizá en el no muy largo plazo esos estudiantes de Asia, o sea, las universidades chinas están cada vez mejor. Y yo creo que en la Academia Americana va a haber que replantearse en algún momento cómo volver a abrirse el mundo y que estos espacios intelectuales sean accesibles para un mayor número de gente. No, porque el otro día veía como el ranking, no sé si era Harvard y Cambridge, las dos que más premios Nobel han salido. Sí, y cada vez hay más programas de becas, y en la escuela en la que nosotros estamos cada vez se dan más becas completas. Es decir, antes es otro debate que existe. Si tenemos esta cantidad de dinero para becas, ¿qué hacemos? ¿Lo difuminamos y le damos a cada estudiante 5.000 o elegimos bien a unos cuantos estudiantes, no porque sean quizá los más meritorios, sino porque sean quizá los que más los necesitan y les damos una beca completa? Decimos, tú vente, que nosotros nos hacemos cargo de tu educación. Yo creo que, que hay mucho debate al respecto para ver cómo hacer que esta educación siga siendo accesible a un público diverso. Pues Pablo Pérez Ramos, ha sido un verdadero placer. Espero que termines el trabajo que vienes a hacer, pero que conozcas bien la isla de Lanzarote, y seguro que si vienes de nuevo, pues ya me gustará preguntarte otro tipo de cosas, pero seguro que a mí muchas cosas ya las conoces, pero bueno, mejor verlas in situ. Pablo, ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Bueno, ya escucharon y vieron a Pablo Pérez Ramos, en este caso, decía, profesor en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, es arquitecto y especializado en arquitectura del paisaje, que bueno, ha dado esta conferencia, esta ponencia ayer en las jornadas del ciclo
urbanismo de los cuidados, el efecto oasis ha hablado un poco, sobre todo al final lo que yo creo que también he dicho, hay que meter un poquito de verde al asunto, y la complejidad también de organizar y planificar unas ciudades, pues con tiempo y también con un poco de ideas, un poco lo que he podido entender, y la verdad que bueno, este tipo de conferencias hace reflexionar, y esperemos también que con el tiempo se den bueno, respuestas y soluciones un poco mejores de las que en algún momento se ha podido tomar no tan correctamente. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.